Si crees que Dios te habla a través de profetas modernos, sueños o señales, te están engañando. Aquí está la única forma en que Dios habla hoy, y es más simple de lo que imaginas. En los próximos 35 minutos vas a descubrir algo que cambiará completamente tu forma de relacionarte con Dios. No es mi opinión, no es una teoría. Es exactamente lo que está escrito en la Biblia, pero que muy pocas personas entienden realmente. Y cuando termines de ver este video, nunca más volverás a depender de alguien que diga, Dios me reveló esto para ti. Vamos a hablar de algo que suena controversial, pero que es absolutamente bíblico. Dios cambió su forma de comunicarse con la humanidad. Hubo un momento específico en la historia donde el método cambió por completo. Y si tú no conoces ese cambio, estás vulnerable a creer cualquier cosa que alguien te diga en nombre de Dios. Déjame llevarte atrás en el tiempo para que entiendas esto con claridad total. Imagina que viviste hace 3500 años. Estás en el desierto con el pueblo de Israel. No hay libros impresos. No hay acceso a nada escrito. Entonces, ¿cómo te habla Dios? A través de profetas. Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Moisés sube a una montaña y habla con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Baja con tablas de piedra, con leyes escritas directamente por el dedo de Dios. El pueblo escucha y obedece porque saben que Moisés es el mensajero de Dios. Esto continúa durante siglos. Dios levanta a Isaías y le da mensajes específicos sobre el futuro. Levanta a Jeremías y le revela cosas que nadie más sabe. Levanta a Ezequiel y le muestra visiones del cielo. Estos hombres reciben palabras directas, frescas, nuevas de parte de Dios, palabras que nunca antes se habían dicho, revelaciones que el pueblo necesita escuchar. Este era el método. Era normal. Era la forma en que Dios operaba durante la época del Antiguo Testamento. Si querías saber qué pensaba Dios sobre algo, esperabas que llegara un profeta con un mensaje nuevo. Y esos profetas tenían una responsabilidad enorme, porque si alguno de ellos se atrevía a hablar algo que Dios no había dicho, la consecuencia era clara: muerte. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Lo dice sin rodeos. El profeta que se atreva a hablar en nombre de Dios algo que Dios no mandó, morirá. Era serio. Era peligroso. No cualquiera podía pararse y decir, así dice el Señor. Tenías que estar absolutamente seguro de que Dios te había hablado. Y el pueblo tenía forma de verificar. Si un profeta decía que algo iba a pasar y no pasaba, ese profeta era falso. Simple. Claro. Sin espacio para ambigüedades. Ahora avanza conmigo en el tiempo. Llegas al año 30 después de Cristo. Jesús acaba de morir en una cruz, resucitó al tercer día y 40 días después ascendió al cielo. Sus discípulos están esparcidos predicando el mensaje. Pedro está en Jerusalén. Pablo viaja por todo el mundo conocido. Juan está enseñando en diferentes ciudades. Y algo fascinante está sucediendo. Dios todavía está dando revelaciones nuevas. Pedro tiene una visión en Jope donde ve un lienzo que baja del cielo con animales, y Dios le dice que el evangelio no es solo para judíos, es para todas las naciones. Pablo va a Arabia y recibe revelación directa del evangelio resucitado de Cristo. Juan está exiliado en una isla llamada Patmos y tiene una visión completa sobre el fin de los tiempos, sobre el regreso de Cristo, sobre el juicio final. Dios está hablando, está revelando, está dando información nueva que no estaba antes. ¿Por qué? Porque el plan de salvación se está completando. Jesús vino, murió, resucitó, pero ahora hay que explicar qué significa todo eso. Hay que escribir sobre su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Hay que establecer cómo funcionará la iglesia. Hay que aclarar doctrinas. Hay que responder preguntas. Entonces los apóstoles empiezan a escribir. Mateo escribe su evangelio contando la vida de Jesús desde su perspectiva. Marcos hace lo mismo. Lucas investiga cuidadosamente todo y escribe no solo un evangelio, sino también un segundo libro llamado Hechos, donde cuenta cómo nació la iglesia. Juan escribe su evangelio, 3 cartas y finalmente el libro de Apocalipsis. Pablo escribe 13 cartas a diferentes iglesias y personas. Pedro escribe 2 cartas. Santiago escribe 1. Judas escribe 1. Y mientras escriben, algo monumental está sucediendo. El mensaje de Dios se está completando. Cada carta, cada evangelio, cada libro que se escribe es una pieza del rompecabezas. Y cuando Juan pone el punto final en Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo, el rompecabezas está completo.
No falta ninguna pieza. No hay espacios vacíos. Dios ha dicho todo lo que tenía que decir para la salvación de la humanidad. Ha revelado todo lo necesario para que conozcas quién es Él, quién eres tú, cómo puedes ser salvo, cómo debes vivir, qué pasará en el futuro. Todo está ahí. Y Juan mismo, guiado por el Espíritu Santo, escribe algo extraordinario al final del último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Estas son sus palabras exactas. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Detente ahí. Lee eso de nuevo mentalmente. Dios está diciendo a través de Juan, no agregues nada a esto, no quites nada de esto, está completo, está sellado, está terminado. Esto no es una sugerencia amigable, es una advertencia con consecuencias eternas. Si te atreves a agregar algo a lo que Dios ya reveló, vas a sufrir las plagas descritas en Apocalipsis. Si te atreves a quitar algo, tu nombre será borrado del libro de la vida. Es devastadoramente serio. Entonces, aquí está el cambio que necesitas entender. Desde el momento en que se completó el Nuevo Testamento, Dios dejó de dar nuevas revelaciones autoritativas. El método cambió. Ya no habla a través de profetas que traen mensajes nuevos. Ya habló todo lo que tenía que hablar. Ahora habla a través de lo que ya escribió. Pero aquí está el problema. Aquí está porque este video es necesario. Porque hoy, ahora mismo, en este momento, hay miles de personas en todo el mundo que se paran en plataformas, en iglesias, en videos de internet y dicen ser profetas. Dicen tener nuevas revelaciones. Dicen, Dios me habló anoche. Dios me mostró esto en un sueño. Tengo una palabra fresca del Señor para ti. Y la gente les cree. La gente cambia su vida entera basándose en esas palabras. La gente toma decisiones importantes porque alguien les dijo, Dios me reveló que tú debes hacer esto. Pero nadie les ha enseñado lo que acabas de aprender. Dios ya terminó de dar revelaciones autoritativas. Ahora sé lo que estás pensando. Pero la Biblia habla de profecía. El apóstol Pablo dice que no despreciemos las profecías. Dice que hay dones espirituales, incluyendo el don de profecía. Primera de Corintios capítulo 12 lista los dones, y profecía está ahí. Primera de Corintios capítulo 14 habla sobre cómo usar el don de profecía en la iglesia. ¿Cómo puedes decir que ya no hay profecía? Excelente pregunta. Y aquí está la respuesta que lo cambia todo. Hay dos tipos de profecía en la Biblia, y la mayoría de las personas no hacen esta distinción crucial. Primero está la profecía autoritativa. Esta es profecía con P mayúscula. Es la profecía que trae nueva revelación de Dios. Es la profecía que agrega a las Escrituras. Es la profecía que toda la iglesia debe creer y obedecer como palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento tenían esta profecía. Los apóstoles del Nuevo Testamento tenían esta profecía. Cuando ellos hablaban, era Dios hablando. Sus palabras tenían la misma autoridad que las Escrituras porque se convertían en Escrituras. Esta profecía terminó. Terminó cuando murió el último apóstol. Terminó cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. Ningún ser humano vivo hoy tiene autoridad para pararse y decir, Dios me reveló algo nuevo que ustedes deben creer como doctrina, que debe ser agregado a la Biblia. Pero luego está la profecía congregacional. Esta es profecía con P minúscula. Es el don que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 14. Y este tipo de profecía es diferente. No trae nueva revelación. No agrega nada a la Biblia. Es básicamente hablar palabras de edificación, exhortación y consolación bajo la guía del Espíritu Santo. Es como cuando un creyente te dice, siento que Dios quiere recordarte que Él está contigo. Y te menciona un versículo que ya existe en la Biblia. Eso edifica, eso consuela, eso exhorta. Pero no te está dando información nueva que no esté en la Biblia. Simplemente está aplicando lo que ya está escrito a tu situación específica. La diferencia es enorme. Una trae contenido completamente nuevo. La otra aplica contenido que ya existe. Una te hace dependiente de personas especiales con acceso único a Dios. La otra te hace dependiente de la palabra de Dios que todos podemos leer. Una dice, Dios me reveló algo que no está en la Biblia. La otra dice,
Dios quiere recordarte esto que ya está claramente escrito en su palabra. Y aquí está el peligro masivo que está sucediendo en el mundo cristiano ahora mismo. Hay personas que toman ese don menor de edificación y lo inflan hasta hacerlo parecer revelación autoritativa. Te dicen cosas como: Dios me reveló que tú debes casarte con esta persona específica. Dios me mostró que debes dar esta cantidad exacta de dinero en ofrenda hoy. Dios me dijo que tu enfermedad es por un pecado específico en tu vida. Dios me reveló que debes dejar tu trabajo y mudarte a esta ciudad. Y la gente obedece. La gente destruye relaciones, pierde dinero, arruina su vida, todo porque alguien dijo que Dios le reveló algo. Pero esas personas nunca preguntan la pregunta obvia: ¿cómo sé que esto realmente viene de Dios? ¿Cómo verifico esto? ¿Está alineado con lo que la Biblia dice? La Biblia te da principios claros sobre el matrimonio, pero no te dice con quién específicamente casarte. Te da principios sobre finanzas y generosidad, pero no te dice cantidades exactas para ofrendas específicas. Te enseña sobre enfermedad y pecado, pero no hace diagnósticos espirituales personalizados. Te guía sobre trabajo y llamado, pero no te da direcciones GPS sobre mudanzas. Entonces, cuando alguien viene y te da esos detalles específicos diciendo «Dios me lo reveló», está yendo más allá de lo que la Biblia hace. Está reclamando tener información que Dios no puso en su palabra escrita. Y eso es peligroso. Porque si Dios quería que tú supieras eso, lo habría puesto en su palabra que es eterna, no lo habría confiado a un humano que puede equivocarse o peor, mentir. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lee esa última parte de nuevo. Enteramente preparado para toda buena obra. La escritura que ya tenemos te hace completamente preparado. No dice que te hace 90% preparado y necesitas profetas para el otro 10%. Dice enteramente, completamente, totalmente preparado. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice algo similar. Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. No casi todas, no la mayoría. Todas. Dios ya te dio todo lo que necesitas para vivir una vida que le agrada. Entonces, ¿por qué seguimos buscando más? ¿Por qué hay esta obsesión con profetas modernos, con revelaciones nuevas, con palabras especiales? Déjame darte 4 razones honestas. Razón número 1. Es más fácil. Es mucho más fácil que alguien te diga exactamente qué hacer que estudiar la Biblia tú mismo, entender los principios de Dios y aplicarlos sabiamente a tu vida. Es más cómodo esperar que llegue alguien y te diga, Dios dice que debes hacer esto, que orar, buscar consejo sabio, evaluar opciones y tomar una decisión responsable. Razón número 2. Queremos certeza absoluta sin ejercer fe. Queremos que Dios nos diga con nombre y apellido con quién casarnos. Queremos que nos diga exactamente qué trabajo aceptar. Queremos saber cuánto dinero vamos a ganar el próximo año. Queremos garantías. Pero así no funciona la vida cristiana. Dios nos da principios y nos pide que caminemos por fe, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Razón número 3. Nos hace sentir especiales. Si un profeta me señala entre 100 personas y me da una palabra personalizada, me siento elegido. Me siento importante. Me siento visto por Dios de una forma única. Es una experiencia emocional muy poderosa, pero las emociones no son prueba de verdad. Las emociones pueden ser manipuladas fácilmente. Razón número 4. Y esta es la más oscura. Hay personas que se benefician económica y socialmente de que tú dependas de ellos. Si tú crees que yo tengo acceso especial a Dios, que yo puedo darte palabras que nadie más puede darte, entonces tienes que seguir viniendo a mí. Tienes que seguir pagando por mis conferencias. Tienes que seguir comprando mis libros. Tienes que seguir dándome tu lealtad y tu dinero. Yo tengo poder sobre ti. No estoy diciendo que todas las personas que profetizan tienen malas intenciones. Muchos son sinceros pero equivocados. Pero el sistema en sí crea esta dinámica de dependencia y poder. Y Jesús advirtió sobre esto. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, Jesús hace una declaración que debería hacernos temblar. Dice que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús les responderá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Piensa en eso.
gente que hizo cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús, gente que profetizó, gente que hizo milagros. Pero Jesús dice que nunca los conoció. Dice que son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no es suficiente usar el nombre de Dios. No es suficiente hacer cosas que parecen espirituales. Lo que importa es si realmente conoces a Dios y si estás haciendo su voluntad revelada en su palabra. Y la voluntad de Dios está clara. No necesitas que nadie te dé revelaciones especiales sobre la voluntad de Dios para tu vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice directamente: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. La voluntad de Dios es que seas santo, que te parezcas más a Cristo cada día. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que cuando transformes tu mente renovándola con la verdad, podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice que necesitas un profeta que te diga la voluntad de Dios. Dice que necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios. Ahora déjame mostrarte algo que probablemente nunca has escuchado, pero que está claramente en la Biblia. Algo que explica por qué tantas personas son engañadas por profecías falsas. Está en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Y es sorprendente. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Captaste eso? Dios está diciendo que a veces va a permitir que aparezca alguien que haga una predicción y se cumpla. Va a permitir que alguien haga una señal o un prodigio. Pero si esa persona te aleja de Dios o de su palabra, no le creas. Porque Dios está usando esa situación para probar si realmente amas su palabra más que las experiencias sobrenaturales. Esto significa que el que algo se cumpla no prueba que viene de Dios. Puedes tener una profecía que se cumple y aún así ser falsa. Satanás puede dar información. Los demonios conocen cosas sobre tu vida que tú no sabes. Pueden falsificar lo sobrenatural hasta cierto punto. Pueden predecir cosas porque han observado patrones, porque conocen planes humanos, porque tienen acceso a información que tú no tienes. Entonces la prueba nunca es simplemente ¿se cumplió? La prueba siempre tiene que ser ¿está alineado con la palabra de Dios? ¿Me acerca más a Dios y a su palabra revelada? ¿O me hace depender de experiencias y de personas? Ahora déjame darte las 3 formas claras en que Dios realmente habla hoy. No es místico. No es complicado, no necesitas ser súper espiritual. Esto es para todo creyente. Forma número 1. Dios habla a través de su palabra escrita. Esto es primario. Esto es fundamental. Esto no es negociable. Cuando abres tu Biblia y lees, Dios te está hablando. Ahora mismo, no necesitas escuchar una voz audible. No necesitas tener una sensación especial en tu cuerpo. Las palabras que están escritas en esas páginas son las palabras de Dios para ti hoy. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que fue viva, dice que es viva. Presente. Ahora, la Biblia no es un libro antiguo de historia muerta. Es la voz actual y activa de Dios hablándote en este momento. Cuando lees en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos. Dios te está diciendo a ti hoy que no te preocupes. Cuando lees en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios te está asegurando a ti hoy que te va a dar fuerza. Cuando lees en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Dios está hablando directamente a tu miedo en este momento. No necesitas que un profeta te diga estas cosas. Ya están dichas, ya están escritas, ya son tuyas. El problema es que la mayoría de los cristianos casi nunca leen la Biblia. Van a una reunión una vez por semana, escuchan un mensaje de 30 minutos y piensan que eso es suficiente. Entonces, cuando aparece alguien que les da atención personal, que les da una palabra especial, se sienten bendecidos y especiales. Pero si esas mismas personas dedicaran 30 minutos cada día a leer su Biblia, descubrirían que Dios ya les tiene miles de palabras específicas. Palabras sobre cada área de su vida. Palabras sobre finanzas, sobre relaciones, sobre trabajo, sobre carácter, sobre sufrimiento, sobre gozo, sobre propósito, sobre eternidad.
Todo está ahí. Forma número 2. Dios habla hoy a través del Espíritu Santo aplicando las Escrituras a tu vida. Esto es diferente a revelación nueva. Esto no es que el Espíritu Santo te diga cosas que no están en la Biblia. Es que el Espíritu Santo te ayuda a entender y aplicar lo que ya está escrito. ¿Alguna vez has leído un versículo que has leído 100 veces antes, pero de repente te impacta diferente? Es como si una luz se encendiera. Es como si vieras algo que nunca habías visto, aunque las palabras son las mismas. Eso es el Espíritu Santo trabajando. Te está iluminando. Te está ayudando a ver la verdad que siempre estuvo ahí. O estás pasando por una situación difícil y de repente te viene a la mente un versículo. No estabas pensando en ese versículo conscientemente. Solo llegó. Y es exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento. Eso es el Espíritu Santo trabajando. Te está recordando lo que ya está escrito. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseña y recuerda. No revela cosas nuevas que Jesús no dijo. Enseña y recuerda lo que Jesús ya dijo. Forma número 3. Dios habla a través de la sabiduría que viene de aplicar principios bíblicos. La Biblia no te va a decir si debes estudiar medicina o ingeniería. No te va a decir el nombre de la persona con quien debes casarte. No te va a decir si debes comprarte un auto o usar transporte público. Pero te da principios clarísimos para tomar esas decisiones. Te dice que busques consejo de personas sabias. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Te dice que trabajes con diligencia. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Te manda a mirar a la hormiga y aprender de ella. Te dice que seas prudente con el dinero. Proverbios está lleno de sabiduría financiera. Te da características claras de una buena pareja. Primera de Corintios capítulo 7 habla del matrimonio. Proverbios capítulo 31 describe a una mujer virtuosa. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Te advierte que no te unas en yugo desigual con incrédulos. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, no necesitas una voz del cielo. No necesitas que un profeta te señale y te diga exactamente qué hacer. Estudias los principios bíblicos. Oras pidiendo sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Te promete que Dios da sabiduría abundantemente al que la pide. Buscas consejo de creyentes maduros que conocen la palabra. Evalúas tus opciones y tomas una decisión sabia. Y aquí está lo hermoso. Mientras caminas en obediencia a lo que ya sabes que Dios dice en su palabra, puedes confiar en que Él está dirigiendo tus pasos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice busca un profeta en todos tus caminos. Dice reconoce a Dios, confía en Él y Él va a dirigir tu camino. Puede que no sientas una dirección dramática todo el tiempo. Puede que no tengas una certeza absoluta del 100% en cada decisión. Pero mientras caminas en obediencia a su palabra, mientras buscas honrarlo en tus elecciones, Él está guiando. Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esto es tremendamente liberador, porque significa que no tienes que vivir en ansiedad constante esperando señales del cielo. No tienes que tener miedo de perder la voluntad de Dios porque tomaste una decisión sin recibir una profecía específica. No tienes que sentirte inferior porque otros dicen recibir revelaciones y tú no. Dios te dio su palabra completa. Dios te dio su espíritu morando en ti. Dios te dio una mente capaz de entender y aplicar verdades. Dios te puso en una comunidad de creyentes que pueden aconsejarte. Usa todo eso para vivir sabiamente. Ahora déjame darte pasos muy prácticos para protegerte de voces falsas, porque esto no es solo teoría, hay consecuencias reales cuando sigues a profetas falsos. Paso número 1. Conoce tu Biblia profundamente. No hay sustituto para esto. No hay atajo. Si no conoces lo que Dios ya dijo claramente en su palabra, eres vulnerable a cualquier persona que aparezca diciendo Dios me dijo. Es como si no conocieras las leyes de tu país. Cualquiera podría inventar una ley y tú le creerías porque no sabes cuáles son las verdaderas. Dedica tiempo diario a leer las Escrituras. No es complicado. No necesitas ser teólogo.
Empieza con 15 minutos al día. Lee un capítulo. Piensa en lo que dice. Pregúntate qué te enseña sobre Dios, sobre ti mismo, sobre cómo vivir. Hazlo consistente y en un año habrás leído la Biblia entera. Paso número 2. Evalúa todo con la Escritura. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creas automáticamente. Prueba, examina, verifica. Cuando alguien te da una palabra profética, pregúntate: ¿está alineada con la Biblia? ¿Me acerca más a Cristo y su palabra? ¿O me hace depender de esta persona? ¿Produce fruto del Espíritu Santo en mi vida o produce confusión y ansiedad? ¿Glorifica a Dios o glorifica al profeta? Paso número 3. Busca comunidad sana. No una comunidad que persigue experiencias emocionales constantemente. No una comunidad donde todo es sobre profecías, palabras, señales, sueños. Una comunidad que ama la palabra de Dios, que la enseña fielmente, que te anima a crecer en conocimiento bíblico y en obediencia práctica, que te dice la verdad aunque no sea lo que quieres escuchar. Necesitas personas que cuando tú digas fulano me profetizó esto, te pregunten: ¿está alineado con la Biblia? Personas que te señalen a las Escrituras, no a experiencias. Personas que valoren la verdad objetiva más que los sentimientos subjetivos. Paso número 4. Ten cuidado con los extremos. No te vuelvas un racionalista frío que rechaza cualquier cosa sobrenatural. Dios sigue siendo Dios, sigue obrando, sigue haciendo cosas que no podemos explicar naturalmente. Pero tampoco persigas cada experiencia emocional como si fuera de Dios. Mantén un balance bíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examina. No aceptes ni rechaces automáticamente. Examina con la palabra de Dios como tu estándar. Paso número 5. Entiende las señales de alerta de profetas falsos. La Biblia te da características claras. Señal número 1. Sus profecías fallan regularmente pero nunca lo reconocen. Deuteronomio capítulo 18 versículo 22 dice: Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Simple. Si dice que algo va a pasar y no pasa, no habló de parte de Dios. Un verdadero profeta de Dios no puede fallar porque Dios no se equivoca. Pero observa lo que hacen los profetas modernos. Hacen predicciones específicas. Este año va a pasar esto. No pasa, y nunca lo reconocen. Nunca dicen me equivoqué, eso no vino de Dios. En cambio, encuentran formas de reinterpretar lo que dijeron. O simplemente ignoran el fracaso y siguen adelante con nuevas profecías. La gente tiene memoria corta, entonces funciona. Señal número 2. Sus profecías son extremadamente vagas y aplicables a casi cualquiera. Veo que alguien aquí está pasando por dificultades financieras. En un grupo de 100 personas, probablemente 80 están pasando por algún tipo de dificultad financiera. Eso no es profecía, es probabilidad. Alguien tiene un familiar enfermo. Estadísticamente, todos conocemos a alguien que está enfermo. Dios tiene algo grande para ti. Eso suena bien para cualquier persona que quiera escucharlo. La pregunta correcta nunca es ¿funcionó? O ¿me ayudó? La pregunta correcta siempre ¿es bíblico? ¿Está alineado con cómo Dios dice que Él opera? ¿Me acerca a su palabra o me aleja de ella? Y aquí está la verdad hermosa que quiero que entiendas antes de que termine este video. No necesitas profetas modernos porque ya tienes algo mucho mejor. Tienes la palabra completa, suficiente y perfecta de Dios. Tienes acceso directo a Dios a través de Cristo. No necesitas intermediarios especiales. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes acercarte directamente, confiadamente, al trono de gracia. No necesitas que alguien vaya por ti. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No profetas adicionales, no intermediarios especiales. Cristo es suficiente.
Su obra es completa, su revelación es final. Entonces aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado en estos 35 minutos. Dios cambió su forma de comunicarse. Durante el Antiguo Testamento y los primeros años de la Iglesia, Dios dio revelaciones nuevas a través de profetas y apóstoles. Pero cuando se completó el Nuevo Testamento, cuando Juan escribió las últimas palabras de Apocalipsis, el canon se cerró. Dios dijo todo lo que tenía que decir para la salvación y la vida cristiana. Hoy, Dios habla a través de su palabra escrita, a través del Espíritu Santo iluminando esa palabra y aplicándola a tu vida, y a través de la sabiduría que viene de aplicar principios bíblicos. No necesitas nuevas revelaciones, no necesitas profetas modernos, no necesitas palabras especiales que vayan más allá de lo que la Biblia dice. Los que dicen tener revelaciones nuevas, que dicen agregar a lo que Dios ya reveló, están en territorio peligroso. Apocalipsis capítulo 22 lo advierte claramente. Y tú necesitas protegerte conociendo las Escrituras profundamente, evaluando todo con la Biblia como tu estándar y dependiendo de la palabra de Dios en lugar de las experiencias emocionales. La verdad te hace libre. Juan capítulo 8, versículo 32. Y la verdad es esta: la Biblia es suficiente, Cristo es suficiente, el Espíritu Santo que mora en ti es suficiente. No necesitas buscar más allá de lo que Dios ya te dio. Él ya te habló, su mensaje está completo. Está en un libro que puedes leer todos los días. Está disponible para ti sin costo, sin intermediarios, sin secretos escondidos. Si has estado dependiendo de profetas modernos, si has estado persiguiendo palabras especiales, si has estado viviendo en ansiedad esperando que Dios te hable de formas místicas, hoy es el día de tu libertad. Vuelve a la palabra. Abre tu Biblia. Lee lo que Dios ya dijo. Y descubre que no te falta nada, que Él ya te dio todo lo que necesitas para vida y piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Todo está dado. Todo está disponible, en su palabra, para ti, ahora mismo. No esperes más, no busques en lugares equivocados, no escuches voces que dicen hablar por Dios pero que te alejan de su palabra revelada. Dios ya te habló, escúchalo donde realmente habla, en las Escrituras. Ahí está su voz clara, autoritativa, suficiente y eterna. Esa es la única voz que necesitas seguir.